estar acá. Cuando uno sueña una revista con esta calidad que ustedes ya van a ver, ¿cierto? Y este trabajo que hay detrás implica muchísimo. Entonces yo quiero partir primero que nada saludando a los que nos acompañan hoy día, nuestros estudiantes que se animaron a la intimidad del lanzamiento de una revista que es complejo, que requiere cierto pensamiento crítico. Agradecer muchísimo al decano aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, porque se trata de transdisciplina, así que gracias Juan Carlos por estar acá. A nuestros invitados, ahí está la Paulina Fava, ella ya las voy a presentar en un ratito más, y Joaquín Montalva, él es filósofo, ella es antropóloga y historiadora del arte. O sea, ya pueden imaginarse lo que estamos tratando de, como diría Alberto Follo, cocinar acá, con esta revista. Yo también quiero tomarme, no sé por qué, esto está tan alto hoy día, como que me siento chiquitita, pero en fin. Alberto Follo, no sé si alguien lo recuerda, él se vino hace un par de años a Chile a impulsar la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, y nos acompañó fundando la filosofía que hay detrás. Y él impulsó esta revista. Hoy en día él no está, iba a presentar online, pero por razones de salud no puede acompañarnos. Atrasamos el lanzamiento de la revista, pero no fue posible. Quiero saludar con mucho cariño a Diego Brugnoli, si te puedes parar, por favor, y que lo aplaudan. Diego, desde el silencio, agarró esta revista hace unos años y medio. Cuando se fue Alberto, recogió el guante y en silencio lo impulsó. Se acompañó con Martín Metz, con Andrea Goetz. Así que, primero que nada, quería agradecerte, Diego, todo lo que has hecho. Yo al hablar aquí también hablo por mí y por Diego. Siempre estamos conversando mucho. Así que aquí les cuento que me pasé todo febrero leyendo y digiriendo esta revista con sus 10 artículos y sus 5 correspondientes. Así que aquí voy a tratar de, espero que no se agoten con mi escrito. El pensamiento crítico se puede entender como la capacidad de comprender las coordenadas que nos constituyen como individuos o como comunidad. Según Alberto Cruz, o a lo que veo en las pizarras de Bruno Parla, que va dejando por la facultad, estas coordenadas son como nuestros ejes X e Y internos. ¿Para qué? Para mirarnos a nosotros mismos, de manera oblicua, sin desdén y sin dar nada por hecho. Así, nuestras coordenadas se convierten en el punto de partida para emprender una búsqueda activa de nuestros sentidos. Nuestros ejes X e Y no son muros que resguardan, sino muelles en el mar o azoteas elevándose que miran a la lejanía. De este modo, nuestra capacidad crítica se convierte en acción, una práctica crítica y por lo tanto ética de nuestras disciplinas y oficios. Una práctica que se pregunta por sí misma y sus medios o modos de hacer, lo que Gabriel Saldías en el libro llama una metapraxis. Esta facultad de arquitectura, arte, diseño y oficios creativos tiene una historia al interior de otra historia, la de la Universidad Católica de Temuco. No es obvio que exista ni la una ni la otra, ambas son el conglomerado denso de un sinnúmero de voluntades y decisiones, individuales y comunitarias, reunidas aquí en la Araucanía, de voluntades activas ahora en el presente. Todas nuestras conversaciones en el presente, todas nuestras conversaciones en los pasillos, en las salas de clases, en la cafetería y en el casino, todas nuestras pequeñas voluntades y decisiones al mismo tiempo constituyen este lugar y sus coordenadas. Como un andamiaje móvil y en transformación continua, o como un patio en su ordenado desorden, o como un laboratorio vivo
según sugieren Sebastián Irarrázaval y Marcelo Sarach. Estas son preguntas que animan una voluntad. ¿Qué es este lugar ahora? La respuesta es activa, viva y en presente. Nace de la práctica de nuestro propio carácter y de su aptitud crítica y se va acumulando. Va apareciendo en lo que hacemos, en nuestros talleres, en nuestros workshops, un momento de patio o laboratorio abierto. Va apareciendo en nuestras exposiciones, en nuestra presencia en la ciudad y en nuestras publicaciones, como instrumentos que en su agencia articulan lo que somos. Vamos apareciendo en todo esto, ante nosotros mismos y ante la comunidad. 4 y último. En Diapasón 001, Alberto Follo abre la pregunta por la transdisciplinariedad, cuestión que ronda nuestro quehacer. Acompañada de una pregunta escondida, una pregunta por la utopía. Esta utopía que veo aparecer aquí no se parece a esa vieja esperanzas como metas alcanzadas algún día. Esas viejas utopías con una excesiva confianza en lo proyectable. Este vínculo entre disciplina y utopía que veo aparecer aquí se parece a la actitud crítica que mencioné al inicio de estas palabras. Esta actitud que nos define muros, que no define muros, sino que se lanza al bosque oscuro de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, según el decir de Carolina Navarrete. Esta utopía se parece más a la capacidad de mirar de lados las propias coordenadas, individuales y comunes, y así percibir la densidad de nuestra experiencia humana. En palabra de Yomi, la normal multiplicidad de la vida corriente. Desde este desfase, la utopía imagina, ahora sí libremente, nuevos sentidos, como puentes firmemente transdisciplinarios y así radicalmente comunes. Nuestros ejes, X e Y internos son solo un inicio para vislumbrar, siguiendo al Alderete Haas, los detalles de la Arcadia. Muchas gracias. Hoy día no quisimos tener comentadora, así que voy a liderar yo las presentaciones. Con mucho cariño quiero presentarles a Paulina Fava. Ella primero estudió antropología en México, es antropóloga, imagínense, estudió en México, y a partir de esa relación de la antropología descubrió el arte y viajó a París, donde hizo su doctorado en la Sorbonne, en la Universidad de París, ¿cierto? Y profundizó posteriormente en Chile en su postdoctorado cuando volvió a la Universidad de Chile. Hoy en día ella es directora del MAPA, del Museo de Arte Popular de la Universidad de Chile, y tiene mucho que contarles. Así que yo sin más los dejo con Paulina Fava. Muchas gracias por estar acá. Bueno, si Marés quedó un poquito más bajo, yo también voy a quedar más baja aún. No sé qué pasó. Esto se tira para afuera. Ahí no me doy cuenta. Bueno, muchas gracias, Marés. Gracias a los colegas, las y los colegas, a la universidad, a las autoridades, a los estudiantes, por estar aquí y por escucharme yo diría, en hacer vínculos, ¿no? Vínculos de ideas, vínculos entre personas, a propósito, ¿no?, del lanzamiento de la revista Diapasón y de la transdisciplina, ¿no?, de los diálogos transdisciplinares, que es el tema que convoca la revista.
Entonces voy a permitirme viajar un poco también en el tema de lo que es una investigación actual, un Fondesit en torno a la losa policromada de Talagante y de la región metropolitana, en donde, bueno, la idea es poder plantear esta hipótesis, ¿no?, de que la losa policromada piensa. Es una figura de greda, ¿no?, esta figura de losa policromada, de unos 20 centímetros de alto. Como ven ustedes, hay un niño, Jesús, sentado en quietud contemplativa. Está rodeado de vegetación, de flores, frutos y aves, y en la palma de su mano se posa un pájaro que se llama cachurito o Anairetes parulus, una pequeña ave del centro y sur de Chile. La pieza fue modelada en 2019 por Marta Contreras, ceramista de Peñaflor y también coinvestigadora de este proyecto Fondesit que dirijo en la Universidad de Chile y que toma este tema, ¿no?, de la reflexividad y la memoria en la losa policromada metropolitana. Esta pieza, que es ni más ni menos que el Niño Dios de Mayoco, condensa una red de referencias que vale la pena desplegar. Tiene como antecedente una imagen religiosa cusqueña del siglo XVI, traída a Chile por la familia Erazo, antiguos propietarios de la estancia de Mayoco, y recoge varias historias, según la cual este niño abandonaba reiteradamente la antigua casa parroquial de Calera de Tango para reaparecer en la capilla de Mayoco. Quizás es mejor. Ahora sí. Y esta imagen también se sitúa en una geografía bien precisa, que es el sector del Trapiche, que aquí vemos una imagen, el humedal de Caramapu, donde justamente crecen varias de las flores, y por supuesto el cachurito también, entre otras aves, identificables una a una. Está hecha con grea de Pomaire, en la comuna de Melipilla, donde Marta compra hoy su materia prima. Sabemos que esto, obviamente, en el siglo XIX o antes, obviamente el acceso a las materias primas era mucho más... había otros sitios dentro del propio Peñaflor, en este caso, donde se extraía también las vetas de greda. Este hacer, ¿no?, este hacer con las manos y con la greda se inscribe en una cadena de transmisión que arranca con otras mujeres. En la segunda mitad, ¿no?, del siglo XIX, Antonina, viuda de Calderón, antigua empleada del convento de las monjas clarisas en el siglo XIX, fue una de las impulsoras. También pasa, ahí vemos, ¿no?, a una de las monjas clarisas mostrando lo que es la losa perfumada, ¿no?, que era una losa cuyo barniz tenía varios aromas, que es la característica de la losa que antecede, digamos, a esta explosión de personajes que luego va a ser la losa policromada. También pasa por Margarita y Sara Gutiérrez en particular, que voy a volver a mencionar, y llega hasta María Olga Espinosa, maestra de Marta. Toda esa red en una pieza de solo 20 centímetros. Entonces la idea que quiero proponerles es que la losa policromada no ilustra la transdisciplinariedad de la cual discute la revista Diapasón, sino que la encarna en sí misma. Quiero defender esta idea para poder anclarla también en lo que están haciendo ustedes acá, en esta facultad, y tengo la convicción de que ustedes, como también colegas y personas que están trabajando desde la Universidad de Chile, ¿no?, desde lugares distintos,
pero que sin embargo buscan prácticas afines y están pensando aspectos similares respecto a lo que son los oficios creativos, pero también lo que es la transdisciplina. Entonces voy a retomar lo que presentó Martín, ¿no? Vivir al final de los mapas. Ahí sale la cita. Vivimos al final, ¿no?, de los mapas, hablamos donde comienzan las distancias. Esa idea, ¿no?, del diapasón es una herramienta para reducir la distancia entre la nota pura y la nota desafinada, un instrumento sin límites que sirve para calibrar, y la precisión abre las distancias, despliega los espacios entre las palabras y las imágenes, entre los ensayos y los dibujos, y entre los profesores y invitados, como decía Martín, y los de la facultad, entre profesores y estudiantes. Esa frase final, vivir al final de los mapas, hablar donde comienzan las distancias, me parece en sí misma una definición filosófica de la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad vista así no es la pretensión de unificar bajo una mirada totalizadora, ni el sueño cartográfico de un mapa nuevo, más complejo que los anteriores, sino que me parece que es justo al revés, la aceptación de que estamos al final de los mapas. No se trata de un puente que une orillas, como tampoco de una sensibilidad para sostener la distancia entre ellas, sino la forma también de colapsar esas distancias. Lo que quiero sugerirles entonces es que esta losa policromada hace exactamente eso, sostiene las distancias y lo hace de tal manera que termina enseñándonos a quienes las investigamos cómo deberíamos pensar. Aquí paso a la idea de lo multisituado, que ha sido en el fondo un concepto que me parece muy interesante en términos de que es un concepto que permite de alguna manera ir a la idea de la transdisciplina, pero que también es un término que en el fondo articula algo que fue planteado por un antropólogo, George Marcus, en los años 90, que habló de esta etnografía multisituada para referirse a investigaciones en el fondo que trabajan en varios campos empíricos a la vez. Yo uso este concepto, me parece interesante desplazarlo hacia otros lugares y no lo uso como una estrategia metodológica del investigador, sino que más bien me refiero a una propiedad ontológica del objeto. Es la pieza, en el fondo, la que está multisituada. Es ella la que articula los desplazamientos que son, desde mi perspectiva, y en este encuentro también con la losa, por un lado epistemológicos, por otro lado perceptivos y sensoriales, y de alguna manera esos distintos desplazamientos ningún investigador lo puede recomponer desde una sola posición. Hay que transitar, hay que en el fondo descentrarse para mirar y a la vez seguir y desplazarse hacia esos otros sitios. Aquí encuentro una resonancia muy fuerte con el texto de Alberto Follo en este mismo número. Follo habla de la pluriescalaridad y de la pluridireccionalidad como rasgos intrínsecos de la transdisciplinariedad en arquitectura, oficio y artes. Lo cito: en nuestro espacio contemporáneo inundado a diario de descubrimientos, la utopía puede ser pensada a través precisamente de la aptitud transdisciplinar como el lugar, el tópico y el medio ambiente liberador dentro del cual los paisajes físicos pueden cohabitar con los paisajes mentales, los mensitorios con los territorios. Cierre la cita. Pluriescalaridad, pluridireccionalidad, mensitorios y territorios. Follo describe la transdisciplinariedad como el lugar donde estas dimensiones pueden cohabitar. Y lo que yo querría sugerir es que la losa policromada hace eso
pero quizás más radicalmente. Lleva el desplazamiento al extremo porque justamente realiza estos 4 desplazamientos o estos 4 movimientos. El epistemológico, para pensar al niño Dios de Mayoko, no basta con saber del objeto, ni con saber de las técnicas cerámicas, ni con saber de los procesos creativos. Hay que conocer la historia de devoción de este niño y las historias que hay detrás de sus travesuras, ¿no? Que en el fondo nunca puede quedarse en el lugar donde que se le ha asignado. Hay que conocer la genealogía de las loceras del Valle Central, esa cadena que va desde las monjas clarisas del siglo XVII a las ceramistas civiles del siglo XX, que dicho sea de paso, hacen explotar este objeto, que era un objeto multisensorial, que involucraba aroma, pero también las comidas, la vista, sin duda, el movimiento, porque tenían tembleques, pero ellas ponen al centro escenas de lo cotidiano. Hay que conocer el territorio, que es el humedal de Caramapu, el Trapiche, el sector específico de Peñaflor, también donde Marta vive y trabaja. Hay que conocer la trayectoria biográfica del artista y hay que conocer las leyendas orales que circulan en su comunidad. La pieza articula todos estos saberes y muchas disciplinas: historia del arte, antropología, etnografía, etnobotánica, a geografía popular, geografía local, biografía, sin que ninguno pueda subsumirse. El segundo desplazamiento es el perceptivo. La pieza obliga al cuerpo sus 20 centímetros, que eso ya es grande dentro del universo de las losas, que son miniaturas, ¿no? Y que piden al espectador que se incline, que se acerque, que observe, que se detenga en escenas de lo cotidiano o escenas de lo popular, y que el ojo recorra la superficie como si fuera un dedo. La organización compositiva no es jerárquica, pues no hay centro narrativo muchas veces donde fijar la mirada. En el caso del niño hay flores, hay aves, hay frutos, hay un cachudito en la mano, pero ninguno tiene el privilegio por sobre otro. Es un acontecimiento en todo el sentido de la palabra. El ojo se desplaza, vuelve y descubre. La pieza no entrega su sentido de una vez. Es lo que quizás el historiador del arte francés, Daniel Arras, llamó trayectorias de la mirada. El tercer desplazamiento es sensorial. La pieza no se mira solo con los ojos. La cercanía corporal que exige y que ha sido conceptualizada, por ejemplo, por otro historiador del arte, Alois Riegel, que a ese fenómeno la percepción áptica, donde el ojo opera como tacto y activa una memoria multisensorial. Quien conoce la festividad de este niño de Mayoko recuerda sin duda el olor de incienso o recuerda el olor de la tierra al transitar por el Trapiche. La pieza no representa esas experiencias, sino que las convoca corporalmente. Produce en quien la mira un pensamiento encarnado. El cuarto desplazamiento es el territorial y biográfico. La pieza no flota en el espacio neutro de la historia del arte universal. Está anclada en un lugar específico, que es Peñaflor, y en una vida específica, que es la de Marta Contreras. Pero Marta, a su vez, está anclada en una cadena de transmisión que tiene siglos. Y entre esos siglos, entre esos nudos genealógicos, está Sara Gutiérrez, quien vemos ahí al medio, homenajeada por la sociedad folclórica chilena. Sara, una mujer que nació y murió en La Chimba, uno de los barrios más precarizados de Santiago en su tiempo. Muere en 1954. Marta la llama maestra de las maestras. Esa transmisión es una herencia de mujeres que, atravesando el convento de las monjas clarisas, atravesando los procesos de secularización, atravesando también los desplazamientos territoriales, nos enseñan cómo se puede condensar distintas disciplinas y distintas perspectivas en una sola pieza de obra de losa policromada.
Estos desplazamientos epistemológico, perceptivo, sensorial, territorial y biográfico se encuentran efectivamente en esta pieza. Y eso es lo que me atrevo a llamar multisituado. No se trata de la actitud del investigador, sino, creo, de la condición misma del objeto. La pieza nos obliga a pensar multisituadamente porque ella está multisituada en su propia constitución. De ahí que la losa policromada, podríamos decir, piensa y teoriza. Lo que la academia llama transdisciplinariedad, ella en realidad lo encarna. Jacques Rancière, en El espectador emancipado, propone una noción que para mí en este sentido ha sido decisiva y que es la idea de imagen pensativa. Es la imagen que suspende la relación inmediata entre lo que muestra y el significado que se le atribuye. Muchas de estas escenas que espero en otra ocasión compartir con ustedes, las escenas de losa policromada, suspenden el gesto, suspenden la acción, como suspenden también este recorrido, ¿no?, que hace el niño en el trapiche en el momento justo en que está en un estado de introspección con el cachurrito en la mano. No plantea una idea en el fondo de un pensamiento de alguien, sino de un pensamiento por venir, ¿no? Y es un pensamiento que se produce efectivamente en el acto de la mirada. Hanneke Grottenborg, una historiadora del arte holandesa, retoma esta noción y la lleva más lejos en su texto que se llama, en su libro, The Pensive Image, Art as a Form of Thinking. Grottenborg formula con precisión lo que para mí está en juego con la losa, que es justamente la producción de imágenes pensativas. ¿Quién iba a decir que aquello que llamamos artesanía, arte popular o patrimonio, pudiera pensar? Creo que es paradójico, pero podría parecer también una provocación. Y sin embargo estoy convencida de que estas imágenes sí piensan. Piensan porque producen un estado de apertura inquieta e indeterminada, en el que lo no pensado justamente puede emerger. En mi investigación argumento que ciertas piezas de losa policromada metropolitana son en sentido estricto imágenes pensativas, y eso lo argumento a partir de distintas operaciones formales que están presentes en la losa policromada. Primero hay que decir que hay un conocimiento tácito que forma parte de todo el proceso, ¿no?, de trabajo con la materia y con la greda, y que ese conocimiento está en diálogo con el gesto, pero también con la miniaturización que exige la proximidad corporal, la absorción, que es cómo estos personajes aparecen en general ensimismados, en introspección. También la atención al detalle, ¿no?, que reclama una lentitud, reclama otro tiempo, y la organización compositiva no jerárquica que va a dispersar la mirada por las distintas entidades, ¿no?, que están presentes en estas imágenes. Por falta de tiempo, sin duda, no puedo desarrollar con profundidad todos estos conceptos, pero lo que me interesaba es dejar planteado cómo obras, ¿no?, de Sara Gutiérrez, como La Trilla, que mide 8,5 centímetros, y ustedes ven esta suerte como de escena, ¿no?, donde la materia se expresa en todo su esplendor, y en donde la materia también parece dar los lineamientos a la imagen, de forma que el espectador sienta obligado a inclinarse, pero también a tocar y a ver con los dedos. Cuando digo que la losa policromada piensa, lo que sostengo es que las piezas, en virtud de cómo están organizadas formalmente, producen pensamiento en quien las mira. Siguiendo a Hubert Danich, la losa policromada, podríamos decir, funciona como un objeto teórico, es decir, un objeto que produce sus propias condiciones de inteligibilidad, que fuerza desplazamientos en quien lo investiga y que obliga a reconsiderar las categorías desde las cuales había sido abordado.
Gadamer, por su parte, en Verdad y Método, plantea que la idea de comprender bien algo exige despojarse de los prejuicios y alcanzar un punto neutro. En este sentido, los prejuicios, en el sentido literal, ¿no?, de los prejuicios, lo que ya hemos juzgado antes de empezar a entender, no son un obstáculo a remover, sino que son la condición misma de la comprensión. Y en este sentido no hay mirada desde ningún lugar. Toda comprensión parte efectivamente de una situación histórica, una lengua, un cuerpo, una tradición, un hacer, y en consecuencia la tradición no es algo que arrastramos como peso muerto, sino que es uno de los vehículos legítimos por los que circula la verdad. Y de ahí que el concepto más fino, que me parece muy interesante, es el de fusión de horizonte. Cada quien tiene un horizonte, que es lo que alcanza a ver desde donde está, y que yo relaciono con esta idea de lo multisituado. Y la pieza, pienso yo, también tiene un horizonte, su época, su lengua, su territorio, su estrategia también visual. Comprenderla no es saltar fuera de mi horizonte para meterme en el otro, ni traer al otro a mis términos. Es algo más exigente que tiene que ver con cómo estos horizontes se amplían mutuamente al encontrarse, sin colapsar uno en el otro. Cuando una pieza de Marta encuentra a su observador, en el fondo hay varias historias, hay territorios, hay cuerpos, hay cadenas de transmisión que se encuentran. Ninguno cancela al otro, pero ambos o varios cambian al tocarse. Por otra parte, Donna Haraway, ¿no?, con su famoso texto Situated Knowledges de 1988, lleva esa intuición al terreno feminista y político. Hay una falsa dicotomía, dice Haraway, que ha dominado nuestra idea de objetividad. Por un lado, el ojo de Dios, ¿no?, ese saber sin posición, sin cuerpo, sin lugar, que pretende ver desde ningún lado. Por el otro, el relativismo total, donde toda perspectiva parece valer lo mismo. Para esta autora las dos son trampas. La objetividad real no se alcanza eliminando la posición de quien conoce, sino haciéndola explícita y haciéndola responsable. Toda visión es visión desde alguna parte, y esta pretensión del ojo de Dios no es la más confiable de las miradas. Es, desde su perspectiva, la menos confiable porque oculta su lugar. De ahí su tesis de que solo los conocimientos situados, los que asumen su cuerpo, su territorio y su biografía, pueden aspirar a una objetividad genuina. Situarse no es renunciar a la verdad, sino es la condición para acercarse a ella. Por otra parte, Paul Feyerabend, en Contra el Método o en Adiós a la Razón, por ejemplo, sostiene que no hay un método científico único. Hay una pluralidad de prácticas cognitivas. Las prácticas no occidentales, los saberes campesinos, las medicinas tradicionales, las cosmovisiones populares no son presciencia y superstición, sino que se pueden ver como ciencias otras, con sus propios criterios de validez. Y finalmente, Lambros Malafouris, en How Things Shape the Mind, lleva esto al terreno de la ciencia cognitiva contemporánea, donde la mente no está en el cerebro, la mente es un sistema material distribuido entre cerebro, cuerpo, materia y mundo. Cuando una alfarera trabaja, dice Malafouris, su pensamiento no está en su cabeza aplicándose al barro, su pensamiento es la totalidad del sistema cerebro, mano, greda, piedra, luz. La forma no viaja de la mente a la materia, sino que es un intercambio entre ambas. Y lo cito: los alfareros con quienes hemos trabajado advirtieron repetidamente contra esa tendencia errónea arraigada en nuestro ethos capitalista moderno, de tratar la materia como pasiva e inerte, como sirvienta de la voluntad creativa humana. Cierre la cita. Sennett, Gadamer, Haraway, Feyerabend, Malafouris son 5 eslabones de una sola argumentación, en la que
pretendo afirmar que el oficio piensa y que la tradición tiene un rango de verdad donde la objetividad exige situarse, vincularse a los territorios, a los saberes situados. La pluralidad metodológica no es accidente sino condición, y la mente misma es un sistema material distribuido. Aplicado a la losa policromada, esto sostiene una afirmación que me parece muy relevante, y es que todo taller, ¿no? Ahora visitamos, me mostraron los talleres del programa de oficios creativos. Todos los talleres son en alguna medida sitios epistémicos de pleno derecho. Lo que aquí ocurre es producción de conocimiento, no solo preservación de la tradición. Y aquí paso al texto que me pareció muy interesante porque nos viene a hacer una advertencia, que es el texto de Carolina Navarrete, ¿no? Y que nos habla de el imperio del prefijo. Ese texto nos obliga de alguna forma a precisarnos, ¿no? En este texto que tiene por título Notas para una actitud transdisciplinar, Navarrete construye su argumento apoyándose en el crítico cultural y del ver Avelar, y en su libro sobre la ficción de la postdictadura latinoamericana. Vivimos, dice Carolina, en lo que se llama el imperio del prefijo, es decir, la postdictadura, la posverdad, el poshumanismo, lo pospolítico, la posutopía y la posuniversidad. La cultura contemporánea está atrapada en una posición melancólica respecto al pasado, y desde esa posición la universidad ya no puede preguntar la pregunta kantiana, ¿qué es el presente? Porque parece haber perdido la capacidad misma de pensar lo categórico. La universidad, dice Avelar, citado por Navarrete, se convierte así en una postuniversidad, es decir, una institución que ya no forma intelectuales sino asalariados, personas con capacidad para producir, pero sin capacidad para pensar críticamente. Y aquí Navarrete formula una advertencia que me parece importante. Dice, la cito: el riesgo radica en el potencial de la actitud transdisciplinar para configurar regiones en lugar de territorios, para redibujar fronteras en lugar de diluirlas. Si así fuera, la transdisciplina misma se convertiría en una disciplina, una paradoja que daría la razón a la profecía tecnocrática de Avelar. El riesgo, en breve, es que la transdisciplina se convierta en una disciplina más, en una nueva región de fronteras. Y esta advertencia me obliga a leer mi propia investigación bajo esa sospecha. Y conviene en este punto que deje hablar quizás a Marta Contreras para que nos muestre en el fondo cómo lo que ella hace en términos de todo el proceso de conocimiento tácito se articula también con ciertas formas en las cuales ella define su propio quehacer y la relación con esta genealogía de mujeres como Sara Gutiérrez, a quien define como maestra de las maestras. Esa frase por sí misma instala la idea de la genealogía y también el hecho de que Sara no es un antecedente histórico ni un objeto de estudio, sino que es una mujer, una artista que produce conocimiento. La propia Marta, llamándola así, se inscribe en una cadena de transmisión donde el saber circula entre mujeres a lo largo de un siglo y atravesando los muros de un convento y procesos también de secularización, de migración, etcétera, etcétera. La segunda frase de Marta es que sus piezas, ella habla de que no intercambia piezas, sino que intercambia historias, ¿no? La pieza es soporte de relato, soporte de memoria, condensa también vínculos afectivos con el entorno. Y ese niño de Mayoko, que les describí al comienzo, no es nada más una imagen religiosa, sino es la historia
que se escapa desde la región de Calera de Tango y reaparece en Mayoko, así como en otros territorios aledaños. Y quizás un tercer concepto o enseñanza que nos da Marta tiene que ver con cómo ella recibe toda esta tradición de las mujeres que la anteceden en el oficio de la loza policromada. Ella habla claramente de un aprender a mirar, reconocer lo extraordinario en lo ordinario, de tener la atención en los gestos, presencias y relaciones que suelen quedar fuera del campo perceptivo dominante. Lo que Marta hace con sus manos y paralelamente con las palabras es finalmente también, ¿por qué no?, una teoría de la percepción. Está en diálogo directo con Rancière y Grothendieck y la imagen pensativa, con Merleau-Ponty y el pensamiento encarnado, con Haraway y los conocimientos situados, con todo lo que en el fondo les he tratado de plantear esta tarde. Quiero subrayar este punto porque Marta no es la voz situada que viene a ilustrar una teoría académica. Es ella quien formula en su propio lenguaje una teoría de la mirada que la academia luego puede reconstruir con un vocabulario quizás más complicado. Y entonces, volviendo a Carolina Navarrete, sobre la pregunta de que si lo que hacemos es o no transdisciplinariedad, o más bien una traducción de un saber que existía antes a una forma que el sistema universitario reconoce o legitima, no tiene una respuesta sencilla. Buena parte de la respuesta solo la puede dar Marta y otras maestras que están trabajando también con ustedes en estos oficios, ¿no? En mi caso ha sido el taller Huellas de Greda, Marisol Olmedo, Jimena Gambetta, en la medida en que ese diálogo sea real y se sostenga en el tiempo. La FAD lleva años haciendo lo que muchas otras facultades del país recién empiezan a nombrar. Tienen, bueno, toda esta riqueza, ¿no?, de un magíster en creación transdisciplinar, este programa de los oficios, el programa de artesanía, que de alguna manera nos hablan de una vocación también que va en contra de todas las fuerzas, ¿no?, que articulan las universidades actualmente. Y es una vocación territorial, una vocación de ruralidad, y tienen un diálogo permanente con el territorio mapuche, con el campesinado, con las prácticas que están vivas en la región. Me parece que esto no es transdisciplinariedad importada, es transdisciplinariedad nacida del lugar. Y por eso me parece que tiene mucho sentido que yo esté hablando acá y no en Santiago. El Niño Dios de Mayoko y la carrera de oficios creativos, por ejemplo, de la FAD, son en el fondo dos manifestaciones de un mismo gesto, y que es reconocer la greda como pensamiento, el territorio como sujeto epistémico, la maestra docera o la maestra, ¿no?, que hace maravillas con la lana o con la madera, por mencionar algunas materialidades, son pares de nosotros, de los académicos, de la universidad. Y la universidad actúa o debería actuar como caja de resonancia y no como fuente. Con todo, la advertencia de Navarrete sigue operando, pues la universidad neoliberal sabe muy bien absorber las palabras críticas y devolverlas de alguna manera como una marca. Sabe transformar lo situado en territorial y lo territorial en impacto regional, y el impacto regional quizás en indicadores. Frente a ese riesgo, me atrevo a sugerir algunos aspectos que me parecen importantes y que creo que también es algo que ustedes están trabajando, y es este trabajo explícito del observador, ¿no? Quien escriba, ¿no?, en diapasón debe poder responder a la pregunta ¿por quién soy yo en la universidad cuando trabajo con artesanos y artesanas? Y que es una pregunta epistémica, no moralista.
Por otro lado, los tiempos del oficio. La greda, la madera, las fibras tienen sus tiempos. La universidad quizás tiene otro, pero para que el diálogo sea real hay que aprender a desacelerar y seguir el ritmo de la materia y su contacto con la mano. Las coautorías, ¿no? La co-creación con maestras, maestros de distintas materias y de distintos territorios como interlocutores, no como fuente, ¿no? Y que esa sea una interlocución plena. Es un cambio que parece menor en apariencia, pero es mayor en consecuencia. Y finalmente también, como parte de eso, reconocer la diversidad de formas de conocimiento y transmisión, donde aquellos conocimientos históricamente silenciados, sobre todo los conocimientos tácitos, basados en el gesto y los procesos apegados a la materia, son fundamentales para la transdisciplina. Y quiero cerrar con una formulación teórica que me parece importante y que surge justamente de la investigación de las artes populares. La transdisciplinariedad académica suele entenderse como un programa, ¿no? Como una estrategia metodológica que viene a unir lo que las disciplinas habitualmente separan. En esa versión, la transdisciplinariedad llega después, es como una suerte de operación correctiva que repara una fragmentación previa. Y lo que yo querría proponer es otra cosa. La losa policromada metropolitana, en el caso de estudio que estoy profundizando, en el fondo observo que no necesita transdisciplinariedad porque ya es en su propia constitución un objeto multisituado, un pensamiento donde cuerpo, materia, territorio, mirada, imagen no se separan jamás. Y de ahí quizás sacar tres implicancias. La primera es que la losa policromada no es ilustración de transdisciplinariedad, sino que es pensamiento transdisciplinar y es una pieza que otorga un estatuto particular a la transdisciplinariedad académica al darle un objeto finalmente que la encarna en sí misma. Y la segunda implicancia es que la transdisciplinariedad real es aquella que está situada en un sentido fuerte, ontológico y no metafórico. Cada pieza de losa u otro objeto, yo creo que falta sin duda mucha investigación, nace en un cuerpo específico, en un territorio específico, en una cadena de transmisión específica y en una memoria específica. No hay losa policromada en abstracto, solo hay piezas concretas de loseras concretas en lugares concretos. Y sin embargo esas piezas piensan algo que es universal, que es el hacer pensando y el habitar el mundo a través de las manos. Lo universal solo se puede alcanzar a través de lo singular. La tercera advertencia, y quizás es la que me parece más relevante, es que si esto que estoy diciendo es correcto, la universidad tiene una tarea distinta a la que cree tener, pues no se trata tanto de producir conocimiento sobre las artes populares como de aprender de las artes populares cómo producen conocimiento. La diferencia es considerable y es, me parece, lo que esta facultad ya está empezando a hacer. Por eso quiero felicitar al equipo editorial, a la decana, a las autoridades, a todos quienes están aquí presentes, a los estudiantes que también aparecieron con sus dibujos en sus páginas y permiten que este diálogo se enriquezca aún más. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Nos has dejado pensando y con muchas reflexiones, situado, a ser pensado, el testimonio, que es algo que siempre estamos reflexionando. Así que muchas gracias por tus palabras y ahora quiero presentar a Joaquín Montalva. Aquí me mandó una pequeña reseña
Es magíster en Filosofía y Pensamiento Contemporáneo por la Universidad Diego Portales y doctor en Critical Theory and Cultural Studies por la University of Nottingham. Su trabajo se sitúa en el cruce entre pensamiento latinoamericano, filosofía continental y teoría crítica. Es autor del libro The Chilean Body Politica, Gender and Political Philosophy in the Early Chilean Working Class, publicado por la editorial Plaque, no sé cuánto, 2025. Actualmente se desempeña como jefe de carrera de licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Bienvenido, Joaquín. Bueno, un gusto estar acá. Agradezco profundamente a Marés por la invitación y voy a ser bastante sincero antes de comenzar mi presentación. ¿Cómo se...? Ahí está. Antes de que ponga ese video, el estar invitado a una facultad como la de ustedes me permite tomarme ciertas licencias que suelo no tomarme. Unas ciertas ganas de aprender, una cierta libertad, la siento cada vez más lejana. Paulina me resonaba mucho las palabras cuando nos hablaba de los ritmos de la universidad, la materialidad tal vez tiene otra, también el pensamiento tiene otra. Yo estoy bastante inmerso en el ritmo de la universidad, de los papers, y tener este espacio para hablarles a ustedes me dio la licencia de hacer un texto creativo en el marco del ensayo, un género que practico poco, y porque, bueno, no es indexable. Así que estar acá en este contexto me encanta, así que agradezco eso. Antes de hablar voy a mostrar un video de 5 segundos. La materialidad es, lo visual de este video es bastante pobre, no encontré uno mejor, pero en filosofía siempre fracasamos en lo visual, así que quiero ser parte del estereotipo. Bueno, eso es un diapasón, para que sepan. Es bien importante que lo hayan escuchado antes de escuchar las palabras que voy a decir a continuación. La revista que nos convoca lleva por nombre propio Diapasón, palabra con la cual sus editores han decidido marcar y enmarcar las voces polifónicas reunidos en este volumen y en las que vendrán. Al leer esta revista como un todo, de borde a borde, entre dibujos de estudiantes, entrevistas, artículos y respuestas que entrecruzan académicos de nuestra casa de estudio con invitados, la palabra diapasón pareciera significar la articulación y convergencia de una pluralidad de tonalidades que son contenidas en un cuerpo unitario, coherente en su entramado, pero necesariamente inestable. Y es por paradójico que parezca precisamente esta necesaria condición de inestabilidad la que permite al diapasón funcionar como tal. El diapasón debe ser golpeado, como vimos en el video, para vibrar y así generar la nota La. Pero esto solo es posible gracias a una fuerza exógena que rompe su estado natural de inercia, a la cual retornará cuando dicha fuerza foránea se haya agotado. El diapasón no suena de manera intrínseca, no genera sonido autónomo, pero contiene en su materialidad la posibilidad de vibrar de una determinada manera al ser alterado desde afuera. La presentación de este volumen introduce la figura del diapasón como un objeto técnico que permite distinguir y marcar la diferencia entre la llamada nota pura y la nota desafinada de un instrumento musical. Es así como este artefacto ayuda al oído entrenado a identificar el espaciamiento, ese ente lugar que marca la distancia dentro de un mismo semitono entre la precisión y la ambigüedad, como hemos escuchado ya en las presentaciones que me preceden. Entre, por qué no decirlo, la belleza tonal y la turbación que puede generar una voz o una cuerda ligeramente desafinada. Así, su sonoridad nos abre una instancia a una diferencia que lleva el diapasón más allá de sí, a la disonancia, la polifonía, la desafinación, en pos de una consonancia que su La, en cuanto nota pura, revela al operar como estándar de afinación desde donde toda distancia es medida. Sin embargo, es interesante constatar que la fuerza externa
que agita el diapasón, como los textos y dibujos de este volumen hacen vibrar sus páginas, cumple su función toda vez que se enfrenta a una nota foránea con la cual compararse, como sería en este caso el medio de las publicaciones universitarias de la cual participa esta revista. De lo contrario, recurriendo a las palabras de los propios editores, no se podría percibir dicha distancia entre precisión y ambigüedad. Es esta relación con la otredad propia del diapasón la que posibilita un contacto sonoro entre un adentro domesticado, puro y simple, y un afuera que desborda, que agita, que vibra, que disuena. Esta condición y posibilidad de afectación vuelve sobre lo propio y lo mismo para tornarlo diferente. Inercia y vibración, vibración e inercia, práctica y teoría, escritura y arte. Nombrar a esta revista Diapasón es una decisión que inquieta, pero no podía ser de otra manera. Jacques Derrida nos enseñó que todo acto de denominación, en tanto sentencia irrevocable, implica un salto al vacío, una experiencia absolutamente singular e incalculable. Es más, de la mano de Kierkegaard, Derrida escribió que el instante de la decisión es una locura, ¿ya? En este caso, la locura de identificar como nombre propio a la revista de la FAD con la figura de un diapasón. Un acople peculiar, alguien podría decir, recurrir a una herramienta propia de las artes musicales para identificar una revista que no contiene un solo artículo de música. Juicio que por lo menos a mí, no sé a ustedes, me parece estéril. Propio de un lector demasiado acostumbrado y por ende cómodo al estilo cada vez más estándar de las llamadas revistas académicas, que en pos de un supuesto rigor y claridad con pretensiones científicas, muchas veces dejan poco espacio para la metáfora, la etimología y la interpretación. Ese lector, de una u otra manera, en su lectura literal, fallará en tratar de comprender algo del gesto audaz de un volumen como este, y especialmente con respecto a una cierta manera de disonar con y en el canon actual de las publicaciones universitarias. Por mi parte, deseo defender el nombre Diapasón, cosa que nadie me pidió, y esto es verdad, nadie me pidió que lo defendiera, y que tal vez sea completamente inútil, ya que este nombre no necesita ser defendido, pero tercamente deseo hacerlo. Como bien se titula un artículo de este volumen, voy a empeñarme en, cito, la imprescindible tarea de cultivar lo que nadie nos ha pedido. Gracias por esa oportunidad. Deseo hacerlo con reivindicación de un pensamiento improductivo, inoperante, no validable, no cuantificable, impublicable tal vez, y por qué no decirlo, inindexable. Es más, deseo abusar de su paciencia y tomarme unos minutos, especialmente ahora que nunca tenemos tiempo, para pensar la relación entre pureza notal, que se habla en el prólogo de esta revista, y la identidad de esta revista como gesto y acontecimiento de un diapasón disonante. Para no perderme, usaré como brújula la palabra diapasón. El concepto de diapasón proviene del griego diapasón, abreviatura de la expresión ediapasón chordón sinfonía, que significa, en griego, la concordancia a través de todas las cuerdas. Esta etimología expresa la totalidad del universo tonal, contenido en la escala jónica, base de la notación occidental, que partiendo de la nota do y terminando en la nota do, es decir, de do a do, eliminando los sostenidos que son básicamente todas las teclas negras de un piano, representa la idea de armonía, totalidad e infinito en la repetición armónica entre octavas. Bueno, todos tenemos un conocimiento básico musical, siempre la escala mayor, que es la jónica, es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, volvemos al do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hay una sensación de infinitud en la escala jónica. Por ende, la palabra diapasón expresa el intervalo, la distancia entre la totalidad de las notas, estas 8 notas. Universo dentro del cual se enmarca la infinidad de posibilidades de expresión musical que conocemos hoy. Es interesante constatar que Platón, soy filósofo, tengo que citar a Platón en algún punto, influenciado por Pitágoras, recurre a esta idea de diapasón como totalidad armónica, para representar el principio de armonía, belleza y orden.
Es más, para el ateniense, la afinación musical opera como metáfora de la virtud en sus diálogos. En el Timeo describe cómo el demiurgo afina el alma del mundo utilizando los intervalos musicales derivados de las proporciones del diapasón, y retorna a esta metáfora en la República al describir la búsqueda de la justicia como el acto de afinar el alma como una lira. No es coincidencia que Platón utilice la palabra kalos cuando se refiere a la belleza, palabra que no solo designa lo estéticamente bello, sino que es también lo valioso y digno tanto en el plano sensible como en el ético. Así, los intervalos del diapasón platónico nos entregan claves para entender la belleza en términos de proporciones matemáticas en coherencia con principios éticos. Fue recién en el siglo XVIII que este origen etimológico del diapasón, entendido como intervalo simétrico de toda armonía, mutó a su significado actual, entendido como objeto técnico, cuando John Shore inventó el famoso instrumento físico en forma de U que hoy opera como estándar de afinación. Este acontecimiento permitió que la técnica se naturalizara e incluso esencializara. Quiero ser enfático en el hecho de que el diapasón es un instrumento técnico, por ende artificial. Está constituido por una horquilla metálica, generalmente de acero o aluminio, con 2 puntas y un mango. La frecuencia del sonido, la altura de la nota, está determinada por la masa, la rigidez y principalmente la longitud de las puntas. Unas puntas más cortas vibran más rápido, generando mayor frecuencia, y unas más largas vibran más lento, derivando en una vibración con menor frecuencia. Por ende, este dispositivo acústico resuena de una cierta manera porque está diseñado para hacerlo así. El caso del diapasón musical está convencionalmente construido para que la vibración de su frecuencia fundamental, como la que escuchamos en el video, corresponda a la nota La a 440 vibraciones por segundo. Ninguna más, ninguna menos. ¿Qué implica esto? Bueno, que cuando hablamos de la natural, o la nota natural, del diapasón nos referimos realmente a una nota convencional, que ha sido técnicamente diseñada para servir de estándar de afinación. Es más, un diapasón puede estar desafinado, o para ser más correcto, puede ser afinado no solo en otras notas, sino que también en otras frecuencias. El ejemplo más claro son los diapasones que se utilizan en medicina para medir la palestesía, diagnosticar polineuropatías y para la, nunca logré leer esto, otironolaringología, ¿ya? Palabra que descubrí antes de hacer esta presentación. Los diapasones diseñados para estos fines suelen vibrar en otras frecuencias. Las más comunes son de 570 y 128 vibraciones por segundo, en vez del 440 que se utiliza en el arte sonoro. No es menos paradójico que las ciencias duras tiendan a vibrar en otra frecuencia que el arte, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? El diapasón no es uno y su tono llamado natural es realmente una convención arbitraria. Aquí es donde me distancio del diapasón platónico y me acerco a René Descartes, quien en su Compendium Musicae de 1618 sostiene que la belleza del sonido no deriva de propiedades místicas ni esenciales, como creía Platón, sino que de elementos físicos que permiten la expresión sonora. La música, para Descartes, emerge en el intersticio donde arte y técnica se encuentran. Me interesa en particular pensar este volumen como un diapasón cuidadosamente diseñado para vibrar en otra frecuencia, y que al hacerlo desplaza y desarticula toda forma de distribución simple entre lo puro o natural y lo impuro o artificial. En este sentido, quiero enfatizar que no estoy pensando en el diapasón de Nietzsche, famosamente referenciado en el Crepúsculo de los ídolos, cuando habla de filosofar con un martillo, entendido esto como un estándar sonoro que permite escuchar el vacío que resuena al golpear viejas creencias. No me interesa contestar verdades para elegir otras en su lugar, sino que busca abrazar la metáfora de un diapasón confeccionado de manera tal que disuena al enfrentarse con el estándar y que mantenga dicha disonancia. Propongo leer, o tal vez escuchar, la distancia entre precisión y ambigüedad declarada en el principio de este volumen como una defensa de la opacidad, como disonancia que resiste la trampa del deseo de comunicar, de ser claro, de ser conciso,
de no dejar nada a la interpretación, de pretender contener el pensamiento al rechazar lo necesariamente oscuro de una escritura que abraza la creación y la incertidumbre de toda crítica seria. Me tomo la libertad de citar a Alberto Folló, quien en este volumen sostiene que la industria del paper, cito, ha creado una infraestructura justiciera que encuadra, delimita y filtra lo publicable. Este encuadre se articula en torno a exigencias propias de la ciencia que, bajo cierta miopía, invisibilizan otros lenguajes propios de las artes, y me permito la licencia así también, de las humanidades. Ese es hoy el diapasón con que las revistas académicas miden la validez intelectual. Aunque Folló mantiene una esperanza, tal vez utópica, en la reanudación del diálogo entre ciencia y arte, si éste se establece en los términos de la actual industria científica, corremos el riesgo de recaer en un monólogo, una y otra vez, pese a todas las buenas intenciones. Siempre queremos unir a las ciencias con las humanidades, con el arte, pero bajo el terreno de la ciencia. En efecto, la disciplina científica se organiza en torno a la especialización y el rigor metodológico. Esa precisión le permite producir conocimiento verificable, pero también tiende a trazar fronteras que excluyen otras perspectivas que no encajan en sus marcos. Las artes, según Folló, en cambio, al operar más cerca de la intuición, favorecen cruces e hibridaciones que las vuelven un terreno fértil para la transdisciplina. Sin embargo, esa misma apertura, según este autor, implica el riesgo de diluir la profundidad analítica y caer en la superficialidad. El riesgo de la transdisciplina, dirá la ciencia, es que podemos ser superficiales. Bueno, junto con Folló sostengo que la tarea es asumir ese riesgo. La posible superficialidad de la transdisciplina es también su potencia en cuanto a apertura proyectual a otras formas de pensar, habitar, escribir, crear y criticar. En este sentido, la transdisciplina, tal como él la define, exige situarse en un contexto y ejercer un pensamiento crítico no especializado, capaz de sostener esa apertura sin clausurarla. Es más, frente al deseo de nitidez propio de la especialización disciplinar y la comunicación científica actual, prefiero reivindicar el gesto del tanteo, introducido por Petipas en su texto. Petipas nos habla de las posibilidades creativas que derivan del proceso de la elaboración de una obra, proceso mediante el cual el asombro deviene a posteriori, no como una hipótesis que prefigura la escritura de un artículo, delimitando así sus posibilidades, sino como proceso creativo de un poner en obra concreto, en tanto acontecimiento de construcción que nos interpela de manera inusitada a través de la creación. La pregunta que me hago luego de leer ese texto es ¿cómo podría la ciencia comprender algo de la práctica de un tanteo? O sea, me lo imagino yo trabajando, poniendo esto en un formulario de investigación. Voy a trabajar con el tanteo, o sea, ser posibilidad desde los marcos actuales. Creo, sí, que esta es una pregunta fundamental. El tanteo converge en el proyecto de trabajar al límite de lo proyectual. Jemery Evanston, en su entrevista, nos habla de una arquitectura que en su labor debe acoger el cambio constante, la falla inevitable, el caos propio de cada proyecto. Ningún proyecto, pese a ser una repetición de uno anterior, es el mismo. La multiplicidad de variables en juego hace que, como expresa, nuestro trabajo sea caótico e irrepetible. Entonces pregunto de nuevo al científico, ¿cómo podría la ciencia, cuyo método tradicional de comprobación se basa en la repetición experimental, el método científico, lidiar con este exceso caótico del trabajo del arquitecto? Sigo eligiendo aferrarme a otro estándar de definición discursiva y resistir con las palabras de Daniela Gaete, cuando escribe en este volumen sobre la necesidad de tomar una actitud hacia el devenir, que requiere esperar sin esperar y busca significado sin un pensar dirigido. Enfatizo, sin un pensar dirigido. Es decir, abrazar la confusión y el desorden, de una cierta actitud frente a la creación que apela a la flexibilidad de abrirse al devenir y que requiere un trabajo interno de confrontación para lidiar con la inquietud, la ansiedad y la tensión que este proceso de incertidumbre exige. Es decir, como defiende Gaete, abrazar la intuición creativa para encontrar la verificación a posteriori. La práctica del tanteo resuena también con estas palabras. Insisto en preguntar, ¿qué hipótesis científica, qué metodología puede sostener este camino sin asfixiarlo? O en el mejor de los casos, omitirlo. Encuentro tantas referencias presentes en este volumen que nos llevan desde la práctica transdisciplinar
a una necesaria disonancia con el estado actual del pensamiento académico, dignas de ser nombradas, pero me falta tiempo. Siempre falta tiempo. Especialmente cuando el estándar exige que pasemos de lo probatorio a lo instrumental, que expresemos limitando la incertidumbre y reivindicando la utilidad. Hay que hacerlo rápido, útil y claro, dicta el imperativo actual. Me limito a enfatizar que reivindico la falta de plan, de hipótesis de investigación, de introducción, de citas y de conclusión, para abrazar otras formas, otros textos, otras expresiones que este diapasón permite al abrir un espacio, un entrelugar que se extiende entre los bordes que separan la precisión y la ambigüedad. Lo que demuestra este volumen en su conjunto es que a pesar de un sentido común que se ha tornado hostil al género del ensayo, comunicar no depende única y exclusivamente de darse a entender de manera clara, sino que también de experimentar, pensar, expresar y crear. No es coincidencia, me atrevo a decir, que Maré Sandor recurre a las siguientes palabras del poeta Adolfo Becker para presentar esta revista. Cito: mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Fin de la cita. Me atrevo a decir que este diapasón, al disonar, resiste. Y tal vez, quién sabe, en esa resistencia se encuentra alguna de las claves de la utopía concreta de la cual nos llama Alejandro Cohen en su artículo, a la cual nos llama. Creo, sin embargo, que una serie de preguntas fundamentales persisten. ¿Quién le teme a la falta de precisión de la metáfora y la poesía? ¿Quién sufre de esta alergia a la ambigüedad y la incertidumbre propia de la creación? ¿Quién se esconde detrás del formato, las normas para los autores y las políticas editoriales de algunas revistas? Si abordamos estas preguntas de la mano de Teodoro Adorno, las sospechas aquí vertidas adquieren otra densidad. Ya no se trata únicamente de una preferencia estética o de una inclinación metodológica, sino de una forma histórica de organización de la sensibilidad similar a lo que Jacques Rancière se refirió como reparto de lo sensible. Adorno describe un mundo administrado, el cual no solo estaría regulando la producción material, sino que también la experiencia, el gusto y el arte. Este mundo administrado, por ende, sería tributario de una industria cultural que deja de operar como un espacio de expresión artística y pensamiento crítico para convertirse en un mecanismo de homogeneización de productos, es decir, de una industria de producción estandarizada de objetos culturales y también académicos, yo agregaría, que administran la novedad o incluso la paralizan limitándose a la introducción de diferencias superficiales y o cosméticas en cada obra. Cada nueva obra es simplemente una repetición de una obra anterior, como también toda nueva idea es simplemente una repetición. El carácter singular de cada obra se vuelve ilusorio, facilitando el intercambio mercantil. De esta manera, la experiencia estética se vería mediada y anticipada por lógicas de consumo, dentro de las cuales la conducta valorativa se torna una ficción, dado que todo lo que se ofrece es tan perfectamente igual entre sí que la elección misma pierde sentido. En el caso de la música, Adorno argumenta que el oyente, reducido a consumidor, ya no escucha. Solo se limita a reconocer, identificar y confirmar lo que ya conoce. El placer del instante, esa fachada policroma de la que habla, funciona como un dispositivo de neutralización crítica. No hay fricción, no hay resistencia, no hay distancia. Todo suena, en el fondo, afinado de antemano. El diapasón no genera intervención, se mezcla con la música de fondo. Frente a este universo de armonías predecibles, vaciadas de toda novedad e incapaces de interrumpir esta vida administrada, Adorno reivindica las posibilidades disruptivas de la disonancia. El concepto de disonancia no siempre conlleva una connotación negativa. Descartes, por ejemplo, la entendía como un puente entre ideas, es decir, como un paso entre un motivo tonal a otro. En otras palabras, como eje de la modulación armónica que permite la diferencia y la novedad. Sin un cierto grado de disonancia, difícilmente se podría pensar el cambio al interior de una pieza musical. No obstante, la disonancia cartesiana se encuentra contenida. Se limita a permitir un paso entre lo tonal, dentro de lo armónico. Adorno, por su parte,
profundiza en el potencial de la disonancia más allá de dicha contención, al considerarla no como un medio, sino como un fin en sí mismo. La disonancia sería una figura de la dialéctica negativa, dado que como fin ya no conduce a una reconciliación que promete la resolución armónica, sino que su modulación inacabada abre una herida, una grieta que ya no conecta, sino que separa, develando el carácter incómodo, irresoluble e incierto de las contradicciones propias de la modernidad. Constituye en este sentido una expresión sonora de la negatividad misma, de la experiencia actual. La disonancia no podría ser pensada ya como error o defecto, sino como condición de verdad dentro de un mundo donde la fractura es maquillada y domesticada en base a patrones utilitarios de producción artístico y de pensamiento. Adorno sospecha de la armonía, de su claridad, de su belleza, de su limpieza, de su capacidad de resolver las diferencias en un todo coherente. La disonancia, en cambio, no endulza, no resuelve, no tranquiliza. Obliga al oyente a permanecer alerta, a no entregarse pasivamente al flujo de lo dado, y al interrumpir la escucha deja una marca. Adorno habla de ella como una cicatriz, el rastro de una violencia histórica que la obra no puede ni debe borrar. Pensar un diapasón disonante, esa mi hipótesis, se puede hablar de hipótesis en esta escritura ensayística, pensar un diapasón disonante implica desplazar radicalmente su función. Ya no sería el instrumento que corrige desviaciones respecto de una norma, sino aquel que expone la imposibilidad misma de que la norma pueda operar sin dejar un resto. Un diapasón que, en lugar de ofrecer la nota pura, insiste en la impureza constitutiva de toda afinación, en su carácter físico y sintético. En este punto, la crítica de Adorno a Platón resulta particularmente sugerente. Si en la República la música debe ser regulada, purificada, incluso censurada para asegurar la estabilidad del orden político, dividiendo, como lo hace Platón, modos o escalas apropiadas e inapropiadas, tonos que él consideraba vigorosos, de otros que él consideraba afeminados, es preciso porque el ateniense intuía su potencia formativa, su capacidad de afectar al alma. Adorno no solo denuncia el carácter disciplinario de esta operación, calificándola de supersticiosa, sino que nos permite radicalizar la intuición platónica. Si el arte tiene tal poder, entonces su dimensión disonante no debe ser eliminada, sino preservada. Aquí es donde paradójicamente es posible estar de acuerdo con Platón en el diagnóstico, pero no en la solución. Sí, el arte tiene el potencial de formar, afectar, configurar modos de existencia, pero es precisamente por eso que la disonancia se vuelve necesaria, como interrupción de toda pedagogía cerrada, como acontecimiento de desajuste, como cicatriz que impide la clausura de sentido. Censurar la disonancia es en última instancia censurar la posibilidad misma de que algo otro aparezca. Volviendo entonces al diapasón, ya terminando, podríamos decir que su versión disonante no busca afinar cuerpos ni discursos en un estándar previamente dado, sino sostener la tensión que ese estándar intenta borrar. No mide la distancia para corregirla, sino para que disuene y suene y siga disonando. No elimina la ambigüedad, sino que la intensifica hasta volverla insoportable y por lo mismo pensable. En un mundo que exige claridad, eficacia y transparencia, un diapasón disonante no puede sino aparecer como gesto improductivo, incluso inútil. Y sin embargo es quizás en esa inutilidad donde reside su potencia más crítica, en negarse a reconciliar lo irreconciliable, en insistir, como la disonancia adorniana, en que hay algo en la experiencia creativa que no debe y tal vez no puede ser afinado. Muchas gracias. Tantas gracias, Joaquín, por traernos aquí la filosofía y mirarlo desde otro lado. Ahora, la idea es que, no sé si se fijaron, pero de los 10 ensayos hay 4 de la facultad. Y esos 4 son de docentes de artes. Daniela Gaete, Martín Pupe, Leo Cravero, que se jubiló, que lamentablemente no puede estar hoy día, y
Jean Petitpas. También está como respondente Bruno Barla, que no está hoy día acá, Alberto Pollo, que también escribió, que ya tampoco está, y Gabriel Saldías como respondente, lo que para nosotros ha sido un tremendo logro. Le pedimos a 3 de estos autores, 2 que escribieron y una a la Fernanda Alonso, representante de los 8 alumnos que hicieron las ilustraciones, que nos hablen cortito en 5 minutos cada uno. Así que vamos a partir con Martín Pupe, docente de oficios creativos. Él es artista visual, que estudió en Dresden y también es carpintero. Gracias, Martín. Muchas gracias, decana, y muchas gracias también por las presentaciones súper interesantes. Y después de eso, y también de leer Diapasón, me quedé con una sensación un poco confusa, incertidumbre también, quizás algo de esperanza, pero sí todavía con la pregunta que realmente es la transdisciplina. Y no he podido evitar recordar un artículo que leí hace algún tiempo de Tim Ingold, un antropólogo inglés, que se llama De bloques y nudos. Y dice en resumen que todavía científicos de distintas disciplinas nos repiten constantemente que el mundo está construido a partir de bloques o partes. No solo el mundo que nosotros mismos hemos creado, de objetos o del entorno construido, sino también los mundos de la naturaleza, la mente y del universo entero. Los biólogos hablan de los bloques de la vida, los psicólogos de los bloques del pensamiento y los físicos de los bloques del universo mismo. Esta metáfora se ha vuelto tan común que tendemos a olvidar lo reciente que es. Solo desde el siglo XIX, desde el lenguaje científico disciplinar hasta los juegos de construcción infantiles, la idea de que el mundo está hecho de bloques se ha convertido en parte fundamental del pensamiento moderno. En la mayoría de los casos se invoca sin crítica. Pero también a mediados del siglo XIX, Gottfried Semper, arquitecto alemán, argumentó en sentido contrario. En su tratado sobre los 4 elementos de la arquitectura insistió en que el entrelazado, el retorcido y el anudado de fibras lineales se encontraban entre las artes humanas más antiguas, de las cuales derivaba todo lo demás, incluyendo la construcción y los textiles. El comienzo de la construcción, declaró, coincide con el comienzo de los textiles, y el elemento más fundamental tanto de la construcción como de los textiles, pensaba, era el nudo y no el bloque. Entonces, el proceso de creación se basa en el ensamblaje jerárquico de piezas prehechas para formar conjuntos mayores hasta que todo se une y se completa, o se asemeja más a tejer un patrón con hilos que se desarrollan continuamente entrelazándose y creando bucles, creciendo sin llegar nunca a completarse. ¿Es la creación una cuestión de construcción o de continuidad? Hoy en día la mayoría de nosotros tendemos a pensar la articulación como un modelo de parte y todo, como una unión de elementos rígidos. Sin embargo, un mundo ensamblado como un rompecabezas con piezas que encajan a la perfección no podría dejar vida, no podría moverse ni crecer. Fue la perspicacia de Semper reconocer que en un mundo de cosas que surgen continuamente a través de procesos y crecimiento y movimiento, es decir, en un mundo de vida, el anudamiento es el principio fundamental de coherencia.
es la forma en que las formas se mantienen unidas y se conserva dentro de lo que, de otro modo, sería un flujo incipiente. En resumen, el bloque y el nudo representan modelos conceptuales mutuamente excluyentes para describir la constitución del mundo, basados respectivamente en filosofías del ser y del devenir. ¿Cómo sería entonces un mundo anudado en lugar de construido en bloques? ¿Existe alguna conexión entre pensar a través de los nudos y comprender el mundo en su totalidad? En este sentido, la pregunta que me hice antes, de qué es realmente la transdisciplinaridad, se transforma en la pregunta si mi forma de actuar y pensar, tanto disciplinario como transdisciplinaria, se basa en una concepción del mundo construido a partir de bloques o en una concepción del mundo que nudo a nudo se encuentra en constante devenir. Muchas gracias. Gracias, Martín. Ahora Daniela Gaete, ella es artista visual, directora del Departamento de Artes. Martín Pupe pertenece a Oficios Creativos, Jean Petitpas a Diseño y Fernanda Alonso a Arquitectura, así que pusimos como de todos. Bienvenida, Daniela. Hola, muy buenas tardes. Estimadas, estimados estudiantes, académicos, directores, invitados que nos acompañan el día de hoy en este lanzamiento. Quisiera iniciar agradeciendo las maravillosas palabras que ya se han ofrecido a propósito de esta publicación, que, como se mencionaba, ha pasado ya por varias instancias de desarrollo, etapas de trabajo, revisión, para llegar a este momento de poder compartir este producto con todos ustedes. Mirar hacia atrás y evaluar en qué medida las visiones plasmadas en los ensayos y los textos de esta primera versión de Diapasón 001 efectivamente traducen e interpretan gran parte de los cimientos trabajados al interior de nuestra facultad durante los últimos años en torno a la transdisciplina y los ecosistemas territoriales, tanto naturales como culturales. Es así como desde los ejes estructurales del workshop de nuestra facultad nace la idea de Diapasón en algún momento. El encargo en ambos desafíos era situar el centro del proyecto académico en el taller, teniendo como eje central siempre el quehacer creativo, la pertinencia con el entorno y trabajarlo situado sin perder de vista el contexto global. Me parece una enorme alegría ver los comentarios y los contenidos de estas visiones abocadas a temáticas universales, inclusivas y transversales, plasmadas en los contenidos que año a año permean las actividades concretas de nuestro workshop, tanteando encarnar estos principios de lo transdisciplinar. Alberto Follo plantea al inicio del libro la idea de la aptitud transdisciplinar como un lugar donde la utopía ofrece un espacio liberador para el encuentro de los paisajes físicos con los paisajes mentales, como ya se comentaba. Luego, al finalizar el libro, aparece Carolina Navarrete planteando el riesgo de la transdisciplina por transformarse en una actitud disciplinar en sí misma, como también ya lo mencionaba Paulina, configurando regiones en lugar de territorios y de correr el riesgo de trazar fronteras en lugar de poder diluirlas. Por mi parte, creo que efectivamente, de manera frecuente, ocurre mucho esto de que no es la obra ni la disciplina lo que cambia, sino más bien la narrativa que lo rodea. Y es justamente eso
lo que me parece buscan mencionar varios textos al hablar de sostener la actitud transdisciplinar como una pregunta abierta y no tropezar intentando actuar tomando caminos conocidos, la idea de anticiparse y no siempre a lo mismo una y otra vez. Estas miradas de lo transdisciplinar nos deberían ayudar a tener una postura más inclusiva y flexible que observa los procesos específicos desde una manera más cercana a la vida misma, transdisciplinarmente, desde la complejidad de tener que involucrar constantemente una y otra vez todo con todo. Recuerdo los inicios de Diapasón cuando buscábamos acuñar conceptos claves para definir y entrelazar los acercamientos disciplinares que involucran a nuestra facultad para generar un espacio fértil a favor de lo transdisciplinar, llegando a los conceptos del habitar, incubar, innovar y reiterar. Incubando un paisaje en mi interior, para mis adentros, para encontrar una imagen a modo de metáfora, para abordar estas aproximaciones y fortalecer puntos de encuentro que muestran vínculo entre el hacer, el sentir y el pensar, o bien entre la mano y la cabeza, entre lo físico y lo espiritual, es que llego a citar a Hannah Arendt, quien relata cómo se detenía a observar en sus derivas. Cito: la inquietante extrañeza de esa cosa cercana y ajena capaz de remover cualquier arraigo que la empuja a declinar su asombro. Y describe: cuando contemplo mi mano, una cosa ajena pero emparentada conmigo, de pronto no estoy en ningún país, no quedo sujeta a ningún aquí ni a ninguna hora, ni quedo ligada a ningún qué. Contemplo mi mano que guarda un parentesco conmigo, inquietantemente cercano, siendo no obstante una cosa distinta. ¿Es más de lo que yo soy? ¿Tendrá un sentido superior? Se pregunta. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Ahora en representación de los alumnos, ella ahora es una arquitecta, ya se tituló, fueron 8 estudiantes: Constanza Páez, Claudio Fernández, Carla Orellana, Yaris Berospi, Kian Gueda, Francisca Vázquez, Macarena Zavala y Fernanda Alonso, quien nos va a dar unas palabras. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos nuevamente. Creo que ya se ha dicho casi todo. Siempre, obviamente, creo que en estos espacios, a medida que uno los escucha, los otros invitados, vienen preguntas o ideas que en mi caso tuve que pensar algo, preparar algo para decir ahora. Y es siempre el momento en el que uno lo escucha, realmente vienen más preguntas y yo como que quisiera ampliar más este discurso, pero voy a tratar de ser breve. Y quisiera partir invitándoles a pensar en una memoria corporal, una reacción que probablemente muchos aquí conocen y que puede venir frente a una pantalla encendida, al cursor del mouse que parpadea 1, 2, 3 veces, una hoja en blanco sobre la mesa del taller, un píxel en la pantalla y una sensación de vacío. No como una metáfora, sino como una respuesta casi biológica ante la ausencia de estructura, ante un espacio donde todavía no hay ningún patrón, ninguna regla, ninguna forma. Mientras el cerebro busca patrones y no encuentra ninguno, probablemente entra en un bloqueo. Esto fue lo primero que personalmente experimenté cuando tuve en mis manos uno de los textos que esta revista expone.
particularmente el de Alejandro Cohen y luego el de Alberto Foglio. Palabras, frases y conectores que hilaban un relato a simple vista denso, difícil de comprender. Me preguntaba cómo hacer visible aquello que mi mente apenas puede procesar. Ideas que abren preguntas, no para dejar algo inconcluso. La utopía, como la entiende Cohen, siguiendo a Ernst Bloch, no es una fantasía irracional, sino una evasión de lo técnico. Es una función, una herramienta activa del pensamiento que observa con mirada crítica y señala posibles direcciones, pero cuyo desenlace se concreta en la obra terminada. Sin embargo, mis capacidades para visualizarlo con la mente no alcanzaban, son limítrofes, y menos mal que así sea. Ver tan claramente esos límites fue como un regalo. Lo que podía haber hecho era buscar un párrafo, ilustrarlo, resultado predeterminado, camino conocido, hoja en blanco, resuelta en 30 segundos. Pero hay una inquietud en cualquiera que hace algo con las manos, con la mente, que rechaza la copia por la copia, no por un principio intelectual, sino por algo más instintivo, más difícil de nombrar. El mero ánimo de replicar sin más recluta algo sin sentido, y el trabajo sin sentido se vuelve insípido. Cuando algo es insípido, carece de cuidado, carece de afecto. Entonces la hoja siguió en blanco un poco más. Lo que ocurrió después no lo decidí con la mente. Partí eligiendo una hoja gruesa, de gramaje alto, de tono crudo, que ya tenía un lenguaje en su superficie, sensible al tacto, sensible al lápiz. Seleccioné un grafito de mina gruesa y cuando la mano comenzó a delinear los trazos, algo cambió. Al rayar se sentía bien, no correcto, sino que bien. La mano sabía cosas que yo aún no había formulado. Hay un término médico que describe lo que pasa cuando una arteria se bloquea por completo. El cirujano no se queda mirando el bloqueo, sino que crea un desvío. Y este se reconduce e irriga alrededor del obstáculo para mantener el órgano vivo. Un bypass. Cuando las palabras no alcanzan, a veces las manos ejecutan algo similar. Las ideas que se quedan atascadas en la parte racional viajan directamente a los dedos, una vía aparentemente alternativa ante el bloqueo creativo. Por eso la presión de la mano sobre el papel tiene el mismo peso y nivel de precisión que el de una viga en un pilar. Esto es lo que esta revista hace con sus dibujos, o que buscaba hacer con sus dibujos. No ilustran los textos, no explican nada. Son hipótesis, son preguntas hechas con grafito sobre papel rugoso. Diapasón podría no pretenderse la obra completa, sino un eslabón, uno medido, puntual, dentro de algo mucho más amplio que está en transcurso tomando forma, como lo puede ser nuestra facultad. Una cadena de conversaciones, preguntas, trabajos que vienen después, y como todo eslabón, su intervención parece mínima, pero sin él lo que sigue simplemente no existe. La cadena se rompe exactamente ahí. El prólogo comenta sobre las distancias, aquellas que permiten ver, y distancias que deben mantenerse para apreciar. Diapasón es el instrumento que afina antes de tocar. No toca la música, la hace posible. Pero además de afinar, guarda una distancia, un silencio que respeta lo que ya es bueno y no lo oprime, sino que lo cuida. Sabe que su trabajo es preparar el terreno para que otra nota pueda sonar con más claridad. Esto es lo que una revista como esta hace en una facultad como la nuestra. No busca entregar todas las respuestas ni ser autorreferente o de forma lineal adquirir un conocimiento inmediato. Mantiene viva aquellas preguntas y en este punto permite que venga todo lo demás. Antes de continuar y para ir cerrando, quisiera agradecer a nuestra decana Marés Sándor por invitarme a participar y convocar al gran equipo editorial detrás de esta revista y por tantos otros trabajos que muchas veces pasaron desapercibidos, pero de los cuales estudiantes, escuelas, facultades, como cuerpo académico, fuimos grandemente beneficiados. También a nuestro profesor querido Enrique del Río, Esteban Araneda, que trabajan en conjunto, a Diego Bruñoli y Alberto Foglio, que no está acá,
pero que fueron grandes impulsores y mentores durante este proceso de sacar adelante la revista, que fue un poco más largo. Y, por supuesto, muy especialmente agradecer a los dibujantes que compartieron sus experiencias para nutrir este relato en torno al material gráfico de la revista, cuyo resultado final no era imaginable al principio. Y creo que eso es exactamente lo que debía ser. Transitamos en una búsqueda por encontrar sentido en todo lo que hacemos y muchas veces en el proceso creativo este no se devela al comienzo. Muchas veces el sentido se produce en el propio acto del hacer. Solo se revela a través de la fricción del trabajo continuo, ocupándose de la interrogante, es cuando la encuentras. Finalmente quisiera invitarles a pensar sobre esta misma idea. Para llegar a algo hubo ensayos, hubo intentos, hubo hojas que no llegaron a ningún lado, y la capacidad de crear, esa capacidad que tenemos antes de haber hecho nada todavía, antes de haber elegido la hoja o tomado el lápiz, ya es algo gratuito, un regalo que no necesariamente se merece, por eso tiene aún más valor. Y lo que viene después, lo que ustedes podrán hacer, deducir con estas ideas contenidas en los escritos, tiene aún más valor. Gracias.